John Lennon le empieza a decir a Paul Morsa, porque su quijada estaba completamente destrozada y parecía que salían colmillos a través de su rostro. Entonces, él fue el que lo testificó. Entonces, por eso, las palabras de una noticia donde él está viendo un accidente, donde la gente va y no parecía que lo reconocían, pero no sabían si estaban seguros, y que él tuvo que ver la foto y aún así sonreír como lo dice. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda es la del Gambis, alias el Gabriel. Y como cada noche, en un nuevo capítulo de esta temporada, mi gran amigo Oscar El Greñas, que nos va a hablar de un tema que posiblemente le saquen los ojos. Así lo voy a decir. Así es, Gabriel, un podcast más, una noche más aquí en Tercera Frecuencia. Pero pues sí, así es. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy interesante que es todo el ocultismo en la música, los mensajes subliminales y sobre todo con esa pérdida que tuvimos hace poco de uno de los artistas bastante reconocidos a nivel mundial, que estuvo en una banda como Black Sabbath, que era el vocalista de Black Sabbath, y que en un momento dado se fue solista y hizo su propia banda, su carrera como Ozzy Osbourne, y pues que su familia está llena de misterios y toda su vida estuvo llena de ¿cómo decirlo? Es muy excéntrico, perdón, exactamente, muy excéntrico, fue muy... pues ahora sí que vicioso, ¿no? También. Pero todo eso lo llevó a tener varias cosas en la cabeza, pero sobre todo historias obscuras y bastante tétricas, ¿no, Gabriel? Pues más bien la situación aquí es cómo la música, y él lo dice, no tanto las personas que conocen de su música y que conocen mucho de él, pues se van más como de este lado del ocultismo, del satanismo, pero en realidad él era fiel admirador a los Beatles, que más adelantito vamos a hablar un poco de ellos, pero sobre todo de que hubo algunas cosas que le adjudicaron a su música y a las letras tan explícitas. Muchas personas han de decir, ay, el lado oculto de este personaje, el personaje de Ozzy Osbourne de Black Sabbath, pero en realidad sus letras eran bastante explícitas en lo que decían. Y por ahí por el año del 70, Oscar, el llamado ahí en Estados Unidos, el llamado a las autoridades, porque pues se dan cuenta que una de las chicas que vivía en un edificio, pues no la habían visto. Entonces cuando llega la policía y abre el apartamento, pues se dan cuenta que esta chica se había desvivido. Entonces los detectives y la policía pues están indagando si en verdad esta chica había atentado ella misma contra su vida. Pero pues la realidad que aquí va no una de las primeras partes, sino lo que pasó posteriormente después de este gran éxito de esta banda, lo podemos decir así, cuando ellos están buscando pues alguna pista que los pueda llevar al motivo por el cual esta chica pues se quita la vida. Y cuando se arriman al tocadisco o a donde estaba este tocadisco a ver qué podían encontrar, pues se dan cuenta que está este álbum de Black Sabbath, que era el de Paranoid, donde la realidad ellos creen que al escuchar, y estamos hablando que en los 70s el metal pues fue algo tan radical porque la onda era como más hippie, ¿sí me entiendes? Sí, claro, sí, era como más hippie, más todo. Entonces empiezan a escuchar estos nuevos sonidos, esta nueva música, de alguna forma, donde muchas personas se encuentran pues identificados y le quieren adjudicar a la banda que incitaba a que la gente pues hiciera cosas desagradables. Claro. Tomando en cuenta que tal vez se va a escuchar contradictorio lo que voy a decir, pero en los inicios de la banda, pues la banda no vestía tal cual. Había otra banda local de donde ellos eran, donde los contacta un sacerdote de una iglesia
satanista, los contacta para que vayan a tocar donde él hacía sus rituales. Y pues ellos, pues sí, con incertidumbre y con miedo, porque esa es la realidad, van, pero para esto llevan unas cruces que cuentan que el papá de Ozzy les hizo, porque él trabaja como en las cosas de metalurgia y todo eso, les hace estas cruces. Muchos dicen que era para protegerse de algo, otros dicen que era por miedo a algo, pero la realidad es que van dos bandas y una de esas sí era totalmente satánica, sí le gustaba todo esto del satanismo. Entonces lo que ellos dicen, que cuando empieza el boom de Black Sabbath y ven que ellos ya traen estas vestimentas y todo, dicen que les roban la idea, porque en realidad Black Sabbath no era satanista, eran cristianos o católicos, pero más bien eran católicos todos. Entonces de ahí empieza como pues este éxito. Empieza el éxito, les empieza a ir mejor. De hecho, tanto fue así que cuando viajan a Estados Unidos, los están esperando verdaderos satanistas, pero para quitarle la vida, porque estaban jugando con lo que era la religión. O lo que ellos estaban agarrando como la fama por esa situación. Que hay que recordar que el satanismo y el heavy metal estaba como muy asociado en ese momento, sobre todo con Aleister Crowley y varios personajes de algunas bandas que vamos a hablar. Antes de que se me pase, esta chica que tú dices, no estaba escuchando por ahí una canción, me estabas diciendo, creo que es la de Suicide Solution. No, era la de Paranoid. Paranoid, ok. Era la de Paranoid, estaba escuchando. Hay ahí unos fragmentos, a ver si me ayudas tú, Oscarina, pues a pronunciarlos un poco, porque yo, digamos de alguna forma, no sé si ahí lo puedas leer ahí abajo. Hay frases, obviamente, que a la hora de cantar de Ozzy Osbourne, pues no se le entendía mucho lo que decía. Entonces, una de las frases que dice la canción es la de ahí dice ahí más abajo. La de I tell you to end your life. Que dice que es como disfruta tu vida o algo así. El fin de tu vida. Entonces, ellos creen que posiblemente la chica captaba mal el mensaje en esa canción, que decía que era como quítate la vida o termina con tu vida. Es como te llamo para que te quites exactamente. la vida. Como eran frases muy parecidas, entonces, y a la hora de que la cantara el vocalista, pues no se entendía mucho. Más aparte de que, pues obviamente ya después de todo esto, lo empiezan a asociar como ya en los 80s, saca ahora sí este disco donde el tema es la solución suicida la solución es la que te decía, la de Suicide Solution. Entonces imagínate, Oscar, la solución es el suicidio. Lo que pasa aquí es de que ahora con mayor razón le empiezan a asociar toda esta situación, y más aparte las vestimentas, más aparte todo lo que hacen en el escenario. De hecho, también se cuenta que antes de que la banda pues tuviera ese boom, Ozzy le regalan un libro de alta hechicería del año 1600. Va y se lo entrega a uno de los integrantes. Y por la noche, él dice que empezó a soñar cosas muy extrañas. Y que de ahí sale el nombre de Black Sabbath. Black Sabbath. Entonces sí, es porque a él le gustaba mucho. A él sí le gustaba. Pues de hecho tienen una canción que es Mr. Crowley por Aleister Crowley. Y la otra es que hay que recordar una de las grandes hazañas que hizo, y que también, o no hazaña, pero que lo metió como en escándalos, porque hay que decir que también Ozzy Osbourne fue mucho de escándalos, que fue en 1982 en ese concierto donde le muerde la cabeza a un murciélago, que se la quita justamente en ese concierto, que la muerde y se la arranca, y que después tuvieron que ponerle vacunas contra la rabia. Pero fíjate que fue algo bastante... Yo creo que, más que decir que estaba influenciado por algún mal, yo lo puedo ver de esa manera. Después de que lo despiden de la banda, porque hasta donde yo sé, creo que fue después de que lo despidieron de la banda o algo así, hacen como una rueda de prensa. Entonces están ahí, como negociando las nuevas fechas o algo así. Entonces llevaron unas palomas, según eso, para que vieran que la libertad y todo eso.
Entonces no sé si las arrojan y una cae por ahí y él de buenas a primeras le arranca la cabeza. Hace lo mismo. Ajá, le arranca la cabeza. Entonces, hasta donde yo sé, posteriormente ocurre eso en ese concierto, donde 2 chicos se encuentran un murciélago. O por lo menos es lo que cuentan, ¿no? Se encuentran 2 murciélagos, un murciélago, pero ya estaba muerto. Lo que hacen ellos es que lo meten como al congelador. Lo meten al congelador. Posteriormente se van al concierto, pero llevan al murciélago. Entonces, entre todo este alborote, lo que sea, la verdad no sé si estoy revolviendo algo. Si hay, si no me disculpa. Donde arrojaron, no sé si es lo mismo, donde arrojaron pedazos de vísceras y todo eso. Sí. Y entonces, cuando están arrojando estos pedazos de vísceras, pues la gente las regresaba. Entonces, cuando regresan vísceras y todo, pues avientan el murciélago y es donde él lo toma. Y le arranca. Y le arranca la cholla, que creo que por un mes le estuvieron poniendo vacunas contra la rabia. Porque... Sí, güey. Entonces, sí, digo, fue alguien que... Yo creo que cualquiera ya se haya muerto de todas las cosas que hacía todos los días. Es que eran 2 personas diferentes. Totalmente, Oscar. De hecho... Cuando estaba sobrio, era el hombre más perfecto de todo el mundo. Pero no podía estar sobrio 1 hora. No, güey. Sí, claro. Todos los días, pues abusaba de las sustancias y lo dice libremente. Claro. E incluso para estas cosas sexuales, no distinguía, Oscar. Y como que su disculpa siempre era la de... Es que quería saber qué se siente. Sí. O sea, como veía X o Y, un anciano. Pues es sea, estaba muy canijo. De hecho, si lo ponemos así, era tanta su adicción que esnifó hormigas, güey. Sí. Esnifó hormigas, güey. Sí. Y en 1989, si no más recuerdo, tuvo un atentado contra su esposa. La quiso asfixiar. Después de todas esas cosas que ya había hecho, e incluso siempre, y él lo dice, y su esposa también lo comenta bastante, era que no podía dormir, o no dormía mucho, y cuando dormiera porque ya de plano ya estaba... Sí, es que no lo permitía. Pero cuando se despertaba, siempre se despertaba a las 3 de la mañana, él mismo lo dice, y decía que escuchaba voces y todo. Todo lo tomaban como... de alguna forma... Él se autodenominaba como el príncipe de las tinieblas. Entonces, que él dijera eso, pues... Era como que... Bueno, a lo mejor por el trago, por la droga... por su forma como veía las cosas. Entonces, yo creo que... En ese tiempo llega hasta el límite. De hecho, está su esposa en la sala. Posteriormente, pues, se va a su habitación. Dejan, pues, a los niños ahí, pues, en sus habitaciones. Él sigue echándole. De un momento a otro, él despierta, pues, en la cárcel. Sí. Y pues, él muy sacado de onda. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y le dice, no, pues, intentaste matar a tu esposa. Y él así como que, no... ¿Cómo crees si yo la amo bastante y todo? Entonces, pues, le empiezan a platicar lo que hizo. Por lo menos la esposa dice que de un momento a otro llegó y que con otra voz y con otra mirada y como si no conociera a la persona que tiene enfrente, les dice, pues, hoy te toca morir. Esa es la palabra que hoy te toca morir. Se la balanza, pues, al cuello y... Yo creo que era más la intoxicación que me imagino que traía en ese momento, pues que a lo mejor la fuerza que emitió al momento, pues no fue la... Afortunadamente no fue la adecuada. No fue la adecuada. Pero es que según yo lo hizo en un... como una borrachera donde había más personas. Entonces creo que lo quitaron. O sea, fue como que lo auxiliaron a la esposa. Y la otra fue que también él dijo abiertamente que él había desvivido a gatos y a un perro que tenían en casa, creo que no sé cuántos gatos y un Rottweiler que dijo, lo hizo por brotes que tenía psicóticos, güey, por el SLD, por todo lo que se empezó a meter, porque primero empezó poquito y luego después ya mucho. Entonces, hasta las hormigas, güey, imagínate, ahora sí que era si se le atravesaba algo a este personaje, era probarlo, ¿no?
Pero sobre todo lo que tú dices es interesante, el hecho de que él se autodominaba una persona obscura, una persona que estaba y que fue asociado muchas veces sus canciones, sobre todo al maligno, al satanismo, por sus letras, que como tú lo dices, sus letras eran muy directas. Muy explícita, por ejemplo, la de Mr. Crowley. Mr. Crowley. Dije, bueno, porque muchas personas decían, que es un ritual de alta hechicería y todo. Entonces, en algunas de las líneas que alcancé a ver así, pues, decía como, Mr. Crowley, ¿cómo le hiciste para engañar a toda la gente con tu magia? Exactamente. Y ¿cómo le hiciste para esperar tanto a Satanás? Sí. Mr. Crowley, Ajá, sí, entonces, o sea, a lo que voy es que estaba muy de moda, güey. Eran los años 70, eran los años 80, 70, 80 y había muchísimo auge con este tipo de situaciones donde las bandas metaleras y que hasta cierto punto, y lo pongo así también como entre comillas, porque había bandas que realmente eran de trash, de metal, o sea, un metal así cañón de allá de Europa, de allá nórdicas, que también vamos a hablar acerca de ese tipo de bandas, donde sí tenían unas historias muy tenebrosas, muy pues ahora sí que turbias con este tipo de situaciones. De hecho, hay bandas donde hasta el vocalista se desvive solo por hacer una cuestión heroica de la banda, güey. Y tan así que estas bandas llegaban a un punto de la exageración en cuanto a rituales y situaciones así. Entonces, esto que es Black Sabbath, como un poco más hacia el lado de acá de América, pues era muy suave, güey, también. O sea, y como para meterlo tanto en situaciones satánicas. Pero la apariencia que daba la banda era otra de las cosas, digamos, a lo mejor no tiene que ver algo con el tema, pero no digamos con el género. Hasta hace poco, en un podcast, están entrevistando a Yuri. Entonces, alguien le hacen como la pregunta muy directa a Oscar. Y le dice, ¿tú conociste al diablo? Y ella empieza a platicar cosas, güey, que dices... Canijo, o sea, canta Osito Panda, La Primavera, sí, güerita, bonitas, claro, o sea, lo podemos ver de esa forma. Sí. Y ella empieza a platicar que sí, que hasta se lo topó de frente, que incluso hubo un momento donde ella quiso atentar contra ella misma y que escuchaba la voz del maligno diciéndole pues que... por lo menos es lo que cuenta ella, diciéndole que pues tú ya tienes todo, ¿qué más quieres? Tú puedes tener... Ella dice que le dio... Pues fama, fortuna, dinero, claro. Podía estar con quien quiera, claro. Sustancias, porque alguien... Y todo esto nace porque alguien le dice, fuiste a ver a fulana, digamos, a Yuri, fuiste a ver a Yuri. Sí, pero desde que se hizo cristiano, pues ya. Porque cambió todo. Sí, cambió todo. Entonces, cuando ella dice que cuando ella estaba a punto de terminar pues con su vida, a pesar de que tenía todo, güey, que ella hizo un reto a Dios, le dice, si en verdad existes, pues quítame de todo esto. Y pues digamos que hasta la fecha, digo, su vida pues cambió y ella sí lo habla desde ese aspecto, que ser cristiana pues le cambió la vida. Pero... a lo que voy también es que no necesitas, digamos, de alguna forma para estar como en contacto con estas entidades, como por ejemplo, sí, que sus canciones eran tan explícitas que no podía haber algo que ocultara, como tú ya lo dijiste. Entonces, sí, claro. Muchas veces creo que también por ahí hay un documental que se llama Las 9 vidas de Ozzy, entonces te sacan las 9 vidas. Todo lo que le pasó a Oscar, todas las veces que estuvo a punto de morir. No, de hecho tuvo un accidente. Un accidente muy cabrón y despertó y que creo que tenía... todo fracturado. Fracturas y todo, y así se salió el güey. Y entonces todas las veces, güey, que... Él dice que clínicamente estuvo muerto varias veces, güey. Entonces yo creo que por eso así se llama ese, digamos, como esa biografía que le hicieron, las de las 9 vidas, porque yo creo que pues renació en cada acción que él hacía sin medir las consecuencias. Y digo... Pero había algo que lo mantenía aquí, güey. Pero eso es otra de las cosas, güey. También, digo, se habla de que independientemente si es un pacto o no,
había algo que lo estaba siguiendo. Por eso hacían mención sobre estas voces que él escuchaba, sobre las sombras que él veía, que incluso hasta su pareja, pues, cuando lo veía ya como en ese estado de intoxicación, digamos, ella veía que no era la persona con la que convivía todos los días. Pues quién va a saber más si creo que era su manager, ¿no? También era su manager. Entonces imagínate, ¿tú crees que no lo iba a conocer? Entonces ella sabía cuándo sí, cuándo no. Claro, totalmente en ese sentido, totalmente de acuerdo. Pero fíjate que desafortunadamente, pues todo, pues ahora sí que todo exceso lleva a un límite. Y ya en los últimos años, en sus últimos conciertos, y te estoy hablando ya de años atrás, ya se veía muy deteriorado. La verdad es que ya no duraba mucho tiempo, ya se tenía que sostener del micrófono. No, creo que le ponían que estaba en una silla, lo tenían como amarrado, güey, para que no se hiciera, porque tenía Parkinson, ¿no? Ajá, tenía movimientos ya involuntarios, ¿no? Y todo por desencadenado por los excesos de su vida en general, güey. Pero, o sea, imagínate, yo he escuchado, digamos, a personas, ya ves que ahorita ya se, ¿cómo se dice? Pues ya como que la gente se anima a contar más lo que hace en este aspecto, pero personas que a lo mejor tú no les ves las caras de que consuman o consumieron algún tipo de sustancias, te platican todo lo que se metían. Entonces imagínate él con toda esa fama, con toda esa forma de vida, con todo aquí en la mano, Oscar. Imagínate y lo voy a decir así, antes duró, güey, porque sí, la verdad es que sí, todos sus excesos fueron muchísimos. Y creo que también por ahí quería aplicarse la eutanasia a él también, ¿verdad? Esa no la tengo. Según se cuentan, ¿verdad? Yo no. Sí. Pero según eso, pues él ya ayudó a muchas personas ya casi en el final de su vida. Después de que hizo el último concierto, que fue como el 5 de julio, si por ahí más o menos, él como que, pues él ya veía que a lo mejor la voluntad sí estaba, pero el cuerpo no. Ya no. Sí, güey, o sea, vamos a ser sinceros. La voluntad estaba y el cuerpo no, y él ya estaba pensando en irse a Suiza, donde allá sí es como libre esa situación, pero creo que querían que siguiera haciendo, pues gira, güey. Pues es que el problema es que se firma un contrato, güey. Exactamente. Y ese es el problema. Y a todos yo creo que les cayó como un balde de agua, que después a los días de haber hecho ese concierto, pues sí, digamos, no sé cuántos días ahí hubo diferencia, pero pues que perdiera la vida y sin hacer tanto rollo. Sí, claro. Entonces, por ahí se cuenta que posiblemente eso fue, aunque ya salió una de sus hijas a desmentir que no era verdad que lo habían llevado a Suecia a que se le aplicara la eutanasia, que pues ellos están en contra de todo eso. ¿Será mentira? ¿Será verdad? Ahorita yo creo que es un tema bastante extenso. Yo creo que el cuerpo está calientito y pues no va para no dejar pasar como pues estas fechas, ¿no? Y digo, pues sí fue un gran artista. Claro. Que a mucha gente, pues le abrió ahí la mente, a lo mejor no para cosas tan buenas, pero tal vez la gente disfrutó su música y muchos seguidores. No, se nota, o sea, se nota. Sí, no, y yo no sé qué dicen las canciones, pero el ritmo está chido, digo. No, y aparte la gente, yo creo que ya ni le entendía, güey, lo que decía. No. Realmente ya solo hablaba, güey, ya que hablaba las canciones. Ya las platicaba. Pero sí tenía una banda muy, muy, muy buena. Y pues la verdad es que la gente disfrutaba. Es más, ya él solamente gritaba, güey. Con ya compararse, ya, güey. Ahí con está, eso, ya, exacto. Pues te digo, mantenerse paradito. Ya era todo lo que hacía. Muchos millones de dólares, ajá. Y generaba mucho dinero. Pero la verdad es que era una banda bastante buena. Yo en lo personal me gustan mucho sus canciones. Pero yo creo que también fue parte de este movimiento de los años 70s, 80s que generaron pues un revuelo, ¿no? Exactamente. Digamos ahorita como aquí en México pues esos corridos tumbados que nadie les apostaba un peso y ahorita yo creo que exactamente es un boom. Y también, o sea, sin asustarnos de lo que hizo ese personaje, también aquí de otra forma, pues también los cantantes, algunos, y con el respeto de todos, pues, ¿verdad? Pero también sus cantos van dirigidos a sus
Sí, a sus deidades, así lo vamos a dejar. Y sí, Gabriel, y fíjate que no solamente Black Sabbath y Ozzy Osbourne como tal, sino muchas bandas del género por ahí metal que estuvieron pues involucradas en este tipo de situación que es el tener mensajes subliminales en sus canciones. Dicho, más bien decir que hasta bandas que no están metidas en el metal como Queen fue por ahí relacionada también con algunas situaciones de sus letras que haciendo como una regresión, poniéndolas al revés, encontraba ciertas palabras que te llevaban como una situación maligna, como a incitarte a hacer cosas, adoración a pues algún tipo de deidad, Ajá. algún tipo de demonio, pero dentro de las más populares, por ejemplo, por así decirlo, hay una, por ejemplo, lo que es Judas Priest. Ellos tienen una, digamos, como una historia, porque parte de una de sus canciones, la cual, poniéndola al revés, parece ser que incita a que hagas algo malo y te dice tal cual así como de hazlo. Hay una historia donde dos chicos terminan quitándose la vida por este tipo de música que estaban escuchando precisamente cuando sucede esto. Uno de ellos con un arma se quita la vida. Y el otro pues intenta hacer lo mismo, pero queda gravemente herido. Entonces, cuando ya van los padres y todo y ven que este chico pues no se quita la vida, pero queda en el hospital, pues entonces es cuando empiezan a hacer una demanda contra la banda, porque en ese momento estaban escuchando esta canción en específico, pero sobre todo que por la banda, ¿no? Que parecía que incitaba. Y lo peor del caso es que cuando empiezan a hacer toda esta situación y el auge que viene que ya venía dándose con las canciones al revés y los mensajes subliminales, pues se encuentran este tipo de situación en esta banda en específico, que es Judas Priest. Pero digo, ¿tú qué opinas de este tipo de situaciones de estos mensajes? ¿Serán ciertos? ¿No serán ciertos? ¿Estarán ocultos o no? Fíjate, Oscar, que yo creo que tú ya vas a ver mi respuesta. Pero no suena algo loco, Oscar, porque te acuerdas, hasta aquí en México, cuando en los 80s, yo creo que fue como una moda eso, o alguien encontró, en el estilo, digamos, no estéreo, en el estilo mono. ¿Te acuerdas que era estéreo y mono cuando le ponías ahí, claro, ahí tus cassettes y todo eso? Y yo creo que ahorita eso ya no pasa, Oscar, pues porque pues ya la forma, la tecnología, las cosas digitales pues han cambiado bastantes, pero antes, que eran estos cassettes, estos acetatos, todavía antes de que cuando empezaba a salir el CD, pero te acuerdas que por los 80s, inicios de los 90s, empieza también como este boom de los mensajes subliminales digamos, en artistas de habla hispana, pues, no tanto en el metal, pero yo me acuerdo en lo particular que decían... X canción de Scorpion es una misa negra. Hotel California es una misa negra. Es una de las más populares, Hotel California. Entonces, yo creo que... Y que fíjate que Hotel California es más como por el contexto de lo que lleva... Porque es una historia real. Una historia, una historia real. Y lo que lleva a la banda a explicar en su canción. Que de hecho la canción de Judas Priest antes de que se vaya se llama Better By You Better Than Me. Entonces esa es como la más popular, donde se encuentra este tipo de mensaje. Pero Hotel California creo que es una de las más representativas hasta en toda la época, donde se hizo tan famosa esta canción que hasta la prohibieron en algunos países, güey, de cantarla. Y todo por el contexto de lo que habla como tal la rola. Hay unos fragmentos que también por ahí, si los voltean al revés, pareciera que están invocando a Satanás. Pero en general... creo que es más por el contexto de la canción y de lo que en ese momento se estaba hablando de ese hotel en particular, que hasta en la portada del disco pareciera que en la parte de arriba hay como una especie de demonio que está asomándose como en una ventana, pero igual digo, a final de cuentas creo que fue más polémica y el vocalista salió diciendo que pues en realidad pues no, o sea, no era como que no estaban hablando de nada. Pero, pues, como tú dices, en ese momento estaba el auge.
Sí, digo, hasta si por ahí quieren andar de curiosos, pues las canciones de Juan Gabriel, ¿no? La de Querida y 2, 3, que en aquel tiempo las ponían al revés, pues decían, o por lo menos eso es lo que se cuenta, porque después salió alguien desmintiendo, pues que en realidad no pasaba nada. Pero mucho ojo, él lo hacía con digitalmente, no lo hacía con las cintas de cassette, ¿no? Ah, O claro, sea, sí, eso sí claro, tiene, claro. no sé qué tanto tenga que ver y si en verdad se pueden plasmar mensajes, porque sí había partes donde sí se escuchaba muy explícitamente que decía, oh, rey Satanás, da mi país y cosas así. Pero pues de estos grupos que obviamente también te da más miedo, Oscar, pues les ves las vestimentas, los guitarrazos y todo eso que empieza ahí, uy, ya están. Y me acuerdo que había frases que decían los papás, no sé si las recuerdas, Oscar, cuando ponías, bueno, por lo menos uno que escuchaba Caifanes y cosas así. Entonces era, ya estás invocando al diablo, porque yo creo que se venía a la mente eso, Sí, de que el escuchar esos sonidos era, son cosas del diablo. Yo me acuerdo que Caifanes lo satanizaban a Caifanes, güey. Con la célula que explota, yo me acuerdo que en una parte donde suena como la guitarra de tararararara, y me decía mi carnal, ahí está el mensaje subliminal, y yo, no. Sí, digo, bueno, se que... me oye el Javis, saludos al Javis. Que la verdad es que los Caifanes fueron también Mecano. Muy no, Mecano, pero por sus letras. Porque Mecano sí metía como cositas un poquito más como historias. Sí, pero eran turbias. Eran turbias. El icono de Cruz fuertes. de Navajas y... O sea, tienen muchas canciones buenas, ¿verdad? Sí. Pero las historias están bastante turbias. ¿Qué día era de septiembre? ¿El 20 de septiembre? El 7 de septiembre. ¿El 7 de septiembre? Es nuestro aniversario. Sí. No manches. Mecano es muy sí, bueno, güey. Sí. Mecano es muy bueno. Pero fíjate que otra de las bandas, y aquí es donde viene también antes de entrar también otra de las populares, me gustaría hablar de las que no son tan conocidas, que también por ahí tienen algunos mensajes, pero que pareciera que ya lo hicieron ya un poco más adrede. Que ya lo hicieron con esa intención de dejar ese mensaje ahí. Y una de las bandas es Tool. Y Tool tiene una canción que se llama Intention. Y esta canción de Intention, al principio está como muy atmosférica. Y dentro de esa atmósfera se empiezan a escuchar palabras. Pero son palabras como muy al azar. Porque, por ejemplo, dice trabaja, quédate en el colegio, estudia, cosas así, güey. Entonces, como que no es algo satánico. ¿Era alguien bueno? Sí. O sea, como que no es algo satánico como tal. Pero el hecho de que metan estas situaciones en tu subconsciente y que lo tengan ahí, que lo estés repitiendo constantemente, cualquier cosa. Es una situación que a lo mejor es buena, que te está incitando a que trabajes, a que estudies, a que seas alguien en la vida, güey, pero que lo dejan adrede. Y esto es interesante porque al momento de que tú escuchas una canción normal, Tool tiene este tipo de música como muy atmosférica, pero ya cuando le regresabas, escuchabas estas palabras ya metidas adrede y dices, bueno, no es satánico, pero ¿para qué lo hacen? Ese es el punto, el decir, ¿por qué tienes que meter a lo mejor un mensaje bueno o que pueda llevarte a hacer algo de bien? Si lo puedes decir normal en tu canción, claro, ¿no? ¿Cómo lo hacía Ozzy? Tú, si ya no quieres vivir, ya sabes cuál es la solución, ¿no? Pero, digo, ahora ya, si te pones a pensar, Oscar, también desde hace mucho tiempo en la música hispana, digamos en este concepto en el que tú hablas sobre estos mensajes donde pues no son ni siquiera como de controversiales, que no dicen cosas apegadas al ocultismo ni nada, pero es como cuando alguien dice, yo sin música no chambeo. Ah, no, claro. O sí, claro. Y tú dices, que es una persona muy alegre, pero hay canciones en particular, dependiendo de tu estado de ánimo, pues que te mueven, pero hay otras que te llegan más adentro. Y yo creo que en esa banda, pues era lo que ellos buscaban. A lo mejor no tanto lo que decía la letra, sino de que esas frases en particular, pues te llegaran a la mente. Y no
no creo que nomás esa banda, pero por ejemplo, voy a decir un ejemplo, pues ahí medio, pues no tan, pues sí, atinadillo, pero tú me vas así. Si yo empiezo, hay una canción, la del Centenario, así se llama esa canción. Si eres pobre, te humilla la gente. Y si eres rico, te trata muy bien. Entonces tú empiezas a pensar, no, voy a chambear bien machín para ser rico, para que la gente me vea bien y todo, porque te quedas con esa, digamos, con esa noción de que tú quieres ser el protagonista o quieres ser como el de la canción, ¿no? Sí. Entonces yo creo que los mensajes, obviamente todas las canciones te van a dejar un mensaje, tú los vas a tomar como tú quieras, pero hay mensajes que son bastante profundos y aunque escuches música, al final dices, cabrón, ¿a poco eso decía? Pero ya te incitó a algo que tú no sabías. Totalmente, sí. De hecho, contaste hace mucho una historia, ¿no? De una persona que al escuchar canciones la incitaron a hacer algo. Sí, la de... por ahí conté esa historia, la de... creo que era... La canción era la de mi amigo... Mi padrino el diablo. Entonces, pues, la canción se desarrolla en que... a una persona que ya... Pues ya quería perder la vida o por lo menos eso es lo que cuenta. Está debajo de un puente ya de vagabundo y todo, ya pensando que su vida ya pues que no vale nada. Ya se perdió, ya hundido en la droga y todo. Y cuenta cómo se aparece esta entidad y le habla y pues se queda pues totalmente asustado porque pues ve a una persona muy, muy bien vestida y todo. Y pues le dice que qué quiere. Le dice, no, pues te espanté a la muerte y pues yo te voy a ayudar y todo. Entonces pues ya de ahí a él le comienza a ir mejor, ¿no? Eso es lo que dice la canción. Y aquí lo que pasa que había una persona, una chica, o por lo menos eso es lo que cuenta, que una chica trabajaba en esas tiendas de supermercado y pues ella no quería chambear ya, ella quería otro tipo de vida. Entonces cuando esa canción estaba en su apogeo, en los centros comerciales las pasan para que la gente ande alegre y diga, ay, la que está de moda está sonando y bla, bla. Entonces ella cada que la escuchaba decía, ojalá y que a mí me pasara eso. Al final lo que le pasa a esta chica es que cuando se va a su casa, el taxista que la lleva pues le empieza a decir cosas que ella no entiende. Por ejemplo, como ella siempre pensaba en esta situación de que quería hacer, pues quería tener la suerte de que llegara pues su padrino el diablo y que le dijera que le iba a dar o sea, tal vez fama no, pero dinero, le iba a cambiar la vida y todo. Sí. Dice que cuando va manejando el taxista para su casa le dice, entonces ibas a querer lo que me pediste. Y pues esta chica se siente acosada y dice, no, pues yo no te pedí nada. Sí, tú todo el día estás pensando en mí, en que quieres que yo te cambie la vida. Pero pues cuando mira la cara del taxista, pues es otra cara totalmente diferente. Cuando llega a su casa y se va a bajar, el taxista pues lo único que hace es cobrarle. Claro. Entonces ella se va todavía con el pensamiento de lo que ella vio y escuchó y le preguntó este taxista en el trayecto, pues era en realidad a la entidad que ella estaba llamando todos los días al estarse quejando de su situación. Sí, o sea, no sí manches, está cabrón, sí está güey. Cabrón, güey. Y es a lo que voy, o sea, cómo la música puede influir en las mentes. Y hay que recordar que por eso, desde mucho tiempo atrás, estos alemanes, con el señor del bigotito, pues ellos empezaron a ver que para mover muchas masas, pues la música era parte de esto. Obviamente lo vemos con el MK Ultra también, donde utilizaron a estas bandas y a este tipo de grupos musicales para mover y hacer ciertas cosas. Entonces creo yo que desde siempre ha estado este tipo de control mental para mover a estas personas. Fíjate que me hiciste acordar y te vas a acordar tú también y te vas a reír bastante del capítulo de Los Simpson. Cuando hacen la banda de Luxor, se llamaba la banda de Luxor. Sí, cómo no. Sí. Ay, van a decir esos güeyes diario ven caricatura. Pues es que sí, güey. ¿Te acuerdas? Sí, claro, totalmente. Y fíjate que eso es algo muy cierto, porque la verdad es que, bueno, los Simpsons siempre han estado como muy presentes en todo. Y no es un capítulo de ahora. No, es de estamos los viejos, hablando de los güey. viejitos, güey. Y donde ellos mismos hacen la referencia
Sí. Que la canción al revés decía como enlístate al ejército. Al ejército. Ajá. Porque ya de repente pues todos quieren irse al ejército. Ajá. ¿Por qué? Y hasta según eso salen como entrevistando que escuchaban la canción y todo. Sí. ¿Y por qué te quieres enlistar al ejército? No sé. Y se subían. Entonces, desde allí, o sea, no puede ser algo que sea como al azar. Claro, totalmente. Hay algo que ya desde que se empezó a hacer como estos, y no digo desde ese tiempo, ya desde los 80 ya había ese tipo de movimiento de los sonidos totalmente, güey. Que te incitaban pues a hacer cosas, no precisamente te lo tenían que plantear en una palabra o algo. Exactamente. Y fíjate que otro de los grupos que también tienen por ahí un mensaje subliminal es un grupo de los 90s que se llama Soundgarden. Y Soundgarden lo hizo también de una manera mofándose porque venían en los 90s, o sea, venía como terminando esa parte de todo este rollo metalero y ocultismo, entonces venía como terminando esa parte y entraba el grunge, ya dejábamos al metal y entraba el grunge con Nirvana, con Soundgarden, con varios grupos que venían en esa como rollo, y Soundgarden lo que hizo fue hacer una canción que se llama 665, donde precisamente se mofan de estas, pues ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Mensajes subliminales que tocándose al revés se escuchan. Entonces ellos empiezan a decir adorando a Santa, pero pues a Santa Claus, güey. Entonces están diciendo Santa es mi rey y se oye clarísimo, güey. O sea, escuchas la rola normal y se escucha media rara, pero ya cuando la regresas escuchas perfectamente que dicen Santa es mi rey, te amo Santa baby, y así, o sea, muy 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 chistoso, muy la verdad divertido. Pero es una mofa a este tipo de situaciones que venían arrastrándose con los grupos metaleros, y Soundgarden lo hizo bastante bien, porque no es que se escuche raro, porque ya ves que de repente se escuchaba la letra normal y cuando la regresaba se oía como y como que sacaban palabras. Mira, escucha, mira, ahí es donde dice y tú. Ajá, y tú así como... No, es que sí dice. Y te hacían que lo escucharas y que ya, como ya tenías tú ya la idea planteada... Que te lo insertaran, exactamente. Eso era lo que escuchaba. Pero aquí no, aquí sí se escucha perfectamente. O sea, sí lo hacen con esa situación de que se escuchara tal cual como al revés para que se pudiera oír tan nítido que no era necesario, pues ahora sí que buscar qué se estaba escuchando. Y Soundgarden hizo esto con esta rola de 665, pero pues bueno, fíjate que otra de las bandas que también vienen acompañando esto es Dead Purple. Y la verdad es que esta banda me sorprendió porque no lo tenía así como muy, muy bien documentado, pero se hablaba que Dead Purple tenía una canción que si sonaba al revés decía palabras. Y estas palabras estaban muy relacionadas con una película que se llama El Exorcista. Y justamente un año después del estreno del Exorcista, se saca esta canción de Dead Purple que se llama Stonebringer. Y esta Stonebringer tiene esas frases que dice Linda Blair en la película, güey. Entonces está un poco extraño, está un poco raro, porque pues nadie esperaba que hubiera algo así, ¿no? Y digo, son palabras antisonantes, obviamente no las puedo decir, pero son palabras que dice Linda Blair cuando está poseída y que tiene un crucifijo en la mano y que empieza a hacer cosas que no debe de hacer. Entonces esas mismas palabras están dentro de la canción. Y es raro, güey, es como el por qué. Siempre mi pregunta es ¿por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de que salgan este tipo de situaciones? ¿Era dar popularidad a algo? ¿Era como estaba de moda en la película? Porque hay que recordar que El Exorcista... Sí. Una cosa muy importante, El Exorcista tuvo mucho éxito, pero no inmediatamente. O sea, tuvo un éxito posterior, porque al principio estuvo muy, muy censurada, muy rechazada. La gente no aguantaba. Pero que este tipo de bandas como Dead Purple haga este tipo de alusiones, ¿no? De alguna forma. Algo
pues satánico, algo del mal, pues estuvo también como un poco raro. Pero pues a final de cuentas está dentro también de las canciones que tienen este tipo de mensajes. Sí. Y pues creo que la banda más icónica, aparte de Hotel California y de Eagles, creo que es pues Led Zeppelin. Led Zeppelin, una banda que la verdad a mí me gusta mucho, sus canciones son muy buenas y creo que aquí el punto es que hay una situación muy relacionada al ocultismo con el guitarrista, ¿no? Con Jimmy Page. Y Jimmy Page compra una casa que era de Aleister Crowley. Oh. Entonces, pues obviamente al comprar esta casa se relaciona que él cuando estaba ahí adentro, pues él sentía cosas, vibras, y pues se tiene una historia también de Jimmy Page acerca de que pues él hizo un pacto, por ahí un pacto satánico para poder tocar de la manera que tocaba y que tuviera la banda, pues la verdad algún tipo de empuje, de ¿no? empuje y de éxito, pero pues de alguna u otra manera se la cobró. Porque también ellos estaban influenciados por este tipo de situación oscura y llegó un punto donde pues lamentablemente sufre pues un problema los hijos del vocalista y pues obviamente Jimmy Page también sabemos que tuvo problemas y está relacionado también con la muerte del baterista. Entonces, pues ahí como que tuvo la como banda una cadena de situaciones que los llevó a un punto muy álgido de su trayectoria, pero también fue mucho en picada y se empezó a notar esto, digo. Y una de las canciones que tienen este tipo de mensajes ocultos, pues es la de Stairway to Heaven, que son la de Escalera al Cielo, donde pues se hace una alusión a este tipo de, pues de entidad, ¿no? De Satanás, te incita a que lo adores, pero pues son de las bandas icónicas que están relacionadas con el ocultismo y sobre todo con este tipo de mago, hechicero, que en su momento fue muy sonado, que es Aleister Crowley. Fíjate que sí, que este personaje, Aleister, pues cuentan que por lo menos allá en su natal tierra, pues sí el güey representaba bastante, a pesar de que había muchas personas que no seguían el satanismo así, ni mucho menos, pues sí le tenían bastante respeto porque cuentan que sí utilizaba magia. Sí. O sea, utilizaba la magia, pero no era como que me escondo para hacerla ahí. Cuenta que fue el único que abrió bastantes portales y que invocó a muchos demonios. Entonces, no dudo, ahorita que hablaste de esa casa, no dudo que esa casa sea pues uno de los tantos portales, o está abierto uno de los tantos portales que... Exactamente, que dejó. Y lamentablemente se culpa ¿Qué mucho... ¿Esa no la han podido vender? No. Ajá. Creo que más o menos ahí traigo... o sea, que recuerdas que de eso. Recuerdo un poco de hecho, de eso. Se culpa mucho que el descenso de la banda fue por culpa de Jimmy Page. Por estar metido en el ocultismo, le gustaba mucho como el tarot y este tipo de cosas ocultistas, y era muy fan de Aleister Crowley. Entonces, pues esto hace que el estar tan apegado y que tenga esta historia de que hizo un pacto por Creo ahí... que hasta por eso la compró, porque era de él. Claro, ¿verdad? por eso la compró, porque era de él. Y es ese como afán de estar asociado a este tipo de pues no de entidades, pero de energía. Y que lamentablemente en una banda tan fuerte como fue Led Zeppelin, que también vino a revolucionar mucho como Black Sabbath, vino a revolucionar mucho la música, la verdad es que les fue mal, al final de cuentas terminaron pues la banda y todo, pero pues creo que disfrutaron bastante también el éxito. ¿Tú qué crees que sea eso? Una leyenda alimentada por, digamos, por el seguimiento o del ocultismo de la banda. Porque, aunque, por ejemplo, los brujos con los que ya hemos platicado y los vuelvo a poner aquí en la mesa, pues ellos ya saben para dónde van, ¿no? Sí, claro. Entonces, lejos de todo eso, yo creo que al momento de ser seguidor de alguna nueva religión, pues tú ya sabes para dónde vas encaminado. Entonces... Aquí la situación o lo que yo te quiero preguntar, Oscar, a ti, en lo particular, en tu propia opinión.
digamos que, pues al mal le gusta que hagas mal y que lo adores y que te portes mal. ¿Por qué te tendría que castigar, güey? Con cosas así, pues. Pues con no, desfortuna, con... ¿Sí me entiendes? O sea, digamos, con desdicha personal, de alguna forma. Pues es que yo creo que es el mismo... Y ya después volteas y... pacto, ¿no? Tú tienes la culpa, güey, de que nos pasara X o nos pasara Y. O el pacto dice, ¿sabes qué? Sí te voy a dar fama y fortuna, pero ya después... Sí, pues yo digo que es eso, güey. Te voy a hundir. Entonces, pues dices, cabrón, pues no, güey. O sea, pues te voy a servir o crees que haya habido algo de deslealtad hacia la entidad. Pues es que yo creo que sí, es que sí está cabrón, güey, ¿no? porque yo creo que el hecho de que hagas un pacto y tengas tanta fortuna o tengas tanto fortuna, éxito, pues vamos a suponer en esos tiempos. Drogas, alcohol, mujeres, fama, dinero, giras, güey. O sea, tener todo. Yo creo que te olvidas, güey. O sea, si nos vamos a un ejemplo más de aquí terrenal, bueno, de aquí de México, la Santa, güey. Uh-huh. Ella te pide lealtad, ella te pide que le hagas todos los días, que estés ahí, que le reces, que le dejes su pues, ¿qué te gusta? ¿Cómo se dice? Su ofrenda y que estés presente, que ella esté presente en tu vida, güey. Pero si la empiezas a olvidar, güey. Entonces, ¿qué sería el error humano, güey? O sea, de tu descontrol. Sí. Personal. Totalmente. Pero pues él quiere que, digamos... ¿el desenfrene? O sea, o por lo menos como te lo aplica... Y ya voy a brincar para allá. Por ejemplo, como te lo aplica la doctrina, Oscar. Te tienes que portar bien, tienes que ir bien. Entonces, lo contrario de eso, pues será el desenfreno, que digas barbaridades, que te drogues. Pues sería, o sea, sería la finalidad de esta entidad. O la otra, que seas más disciplinado todavía que cuando posiblemente seguías otro tipo de dogma. Yo creo que sí tiene que ver con la lealtad, pero sobre todo que seas más disciplinado, güey. Está cabrón. Está cabrón, güey. Es que yo lo puedo pensar así porque entonces dices, es que ese güey murió, se lo llevó el diablo, por decir un nombre, ¿no? Sí, porque se portaba bien mal y le gustaban las sustancias al máximo y todo. Pero pues al final el diablo es lo que quiere, ¿no? Que andes ahí bien engranado, como decimos. Pues ¿no? sí, pero yo creo que tiene que ver como con lo que tú dices, el hecho de que no eres... Porque con las anteriores tienes que ser disciplinado. Exacto, es eso, güey. Que tienes que ser totalmente disciplinado como en eso. Como el Jerje se da. Ándale. ¿Qué pasó? Pero fíjate que pasando a otras bandas que no, más que un mensaje oculto satánico, tiene un problema... para mí psicológico, güey, y que tiene un problema mental, es una banda corazón de puerco, güey, sí. Nomás me dijiste. Más o menos, que fíjate que es de Países Bajos, de allá de Holanda, y esta banda se llama Stalag. Y Stalag, pues, lanzó un disco donde está hecho con gritos, con llantos, con desesperación de personas que están en un psiquiátrico, güey. Entonces ellos contrataron a unas personas que estaban ahí, o sea, obviamente uno de ellos antes de tener la banda ya trabajaba en un lugar psiquiátrico. Entonces pues él al conocer a las personas, pues todo se mueve con dinero, pagas y utilizan a estos, pues lamentablemente pacientes con esquizofrenia, psiquiátricos, y pues empiezan a grabarlos gritando en sus ataques de paranoia, de esquizofrenia, y pues el disco está lleno de gritos, está lleno de... ahora sí que de terror, de angustia. Y es terrible, güey, porque tú dijeras, o sea, bueno... ellos ponen la música y la letra son los... Nada más son los gritos, güey. Entonces tú dices, ok, bueno, son buenos músicos y a lo mejor es un trash, porque parece ser que son trash. Y están tocando y se oyen los gritos y todo. Pero no, güey, o sea, hasta eso la música es fea, güey. O sea, la música es fea. Y aparte, gritos que ni siquiera te dejan como diferenciar los instrumentos, porque son gritos, de verdad son gritos aterradores. Pero eso no es todo. Vamos a suponer que hasta ahí quedó su primer álbum, ¿no? Y dices, bueno, pues parece ser que
pues no resultó bien, porque obviamente son tan underground, güey, que solamente tienen a cierto público que trastornado, güey, claro. que está ahí. Y no, en realidad hacen un segundo disco, güey. Hacen un segundo disco donde la misma gente y sus seguidores le empiezan a mandar audios, güey. Empiezan a mandar audios de personas que están sufriendo abusos, de niños que están sufriendo abusos, de situaciones donde hay psicópatas riéndose y vuelven a agarrar a personas de un psiquiátrico. Entonces las meten en un cuarto oscuro. Y lo que hacen es ponerles luces con destrombos, güey. Ajá, con destrobo. Con destrobo completamente. Y pues obviamente empiezan a tener ataques psicóticos. Y pues todo está lleno de micrófonos para grabar todos sus alaridos, su sufrimiento. Y pues la verdad es que es una banda... pues yo diría que muy trastornada, sus integrantes, al igual que su público. Sí, claro. Pero hicieron dos álbumes. Ajá. Y pues ahí vamos a dejar unos audios para que lo vean. Sí están fuertes, la verdad es que sí están fuertes y sí tienen que estar como abiertos de mente porque sí están fuertes. Digo, yo los escucho, güey, la neta, pues... Sí, se siente gacho. Prefiero escuchar un exorcismo. Sí, güey, te lo juro que sí, güey. El exorcismo. No, es que se llama que sí los he escuchado esos. Y a lo mejor un exorcismo te da miedo por la voz gutural. Y porque tú ya sabes qué onda. Ajá. Pero con esto estas son personas reales, güey, que tienen un problema, digamos, que están sufriendo, ¿no? Porque no sabes qué están viendo, güey. Exactamente. No saben qué estás viendo, no saben qué están viendo sus cabezas, qué están viendo, qué están sintiendo en ese momento. Pero lo más grave son los audios que sus mismos públicos, sus mismos seguidores les mandaban, güey, pero ya con torturas y con otro tipo de situaciones todavía más complejas. Pero bueno, Stalag es el grupo que está ahí. Pero bueno, fíjate que pasando algo más noble, algo más, ¿qué podemos decir? Algo más tierno, güey. ¿Tú qué opinas? No se enojen tampoco. Pero ¿tú qué pensarías si estás viendo que tu hijo, tu sobrino, o quien sea, güey, de un niño, está viendo un programa infantil con... pues estos títeres, medios peluchones, títeres como los Muppets y así. Y al final de cada episodio cantan una canción de despedida, como a nosotros nos tocó Topollillo, ¿no? Que Topollillo decía hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, algo así parecido. O la familia Telerín. O la familia Telerín, cuando decías que vamos a la cama. Sí, entonces, totalmente este tipo de... Entonces... Orínate. Pues imagínate entonces que estás escuchando este tipo de... O más bien estás viendo que tu hijo está viendo este programa que se llaman Los Loonies. Los Loonies. Y de repente pues sale una canción de despedida donde dice que ya se van y se van a dormir y todo. Pero algún desquacerado, güey, que digo, aquí sí no encontré la fuente de quién fue la primera persona que lo hizo, pero parece ser que por situaciones de esas veces como que vas regresando el programa, porque antes, recuerdas, eran cintas, no eran como digital, como ahorita que ya lo puedes regresar y por cuadros se va, sino que antes tenías que regresar la cinta y pues ya, ¿no? Entonces... parece ser que por ahí fue donde encuentran este tipo de mensaje subliminal y que empezaban a notar que los niños tenían cambios y tenían pesadillas en las noches cuando dormían. No entendían por qué, pero muchos se empiezan a ver como que esto sucede a los niños que veían este programa, pero no entendían por qué. Hasta que encuentran que regresando la canción de despedida de los Loonies, pues te incitan a hacer... pues cosas malas pues, a tu mamá y a tu papá. Atentar, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar.
Pero también los Loonies, Gabriel, pues una situación más infantil que tengan esto, vuelve la misma pregunta que hemos hecho desde el principio. Y que si les está gustando el video, Gabriel, pues que dejen su comentario. Y si se nos pasa alguna canción, si saben de alguna canción que tenga algún mensaje subliminal o algo, aunque no tenga mensaje subliminal, que lo diga directamente, que nos lo dejen ahí en los comentarios. Y pues que sepan que le den a la campanita y compartan el video. ¿No, Gabriel? Sí, fíjate que ahorita que estabas platicando esta situación, hace unos días, ay, ¿cómo se llama? Bueno, en un programa de radio por YouTube, una señora llama y dice que hace algún tiempo, cuando su hija estaba pequeña, que ella no, ¿cómo te puedo decir? Que ella no sabe bien qué programa era, ni mucho menos, pero que su hija estaba viendo la tele, su hija de 10 años, sabes que ahorita los morros le saben mover súper chingón a las televisiones y a estas cosas de los sistemas de cable, pero cuenta la señora que pues de repente le echaba una ojeadita a ver qué andaba haciendo la niña y que estaba viendo de esos programas, ella no sabe cuál era, pero que ella estaba viendo de esos programas pues interactivos, ¿no? De los de que, ay, aquí acomoda la cosas así. Entonces, dice que en una de esas, cuando va, a ver qué está haciendo la niña o qué está viendo, pues la niña está bien ahí, bien elevada, viendo la tele. Cuando se arrima a decirle qué está viendo, de esas veces que tú ni siquiera le pones atención a lo que está viendo porque tú te imaginas que esta niña pues está viendo pues cosas infantiles, pero dice ella que vio a una niña en la televisión jugando con una ouija. Ah, ok. Que tenía una ouija aquí en las piernas, y como que les estaba enseñando. Cabrón, entonces como que ella no le tomó importancia en ese momento, pero que se regresa y que ve que era lo que estaba en la televisión y que ya no vio nada. Entonces el locutor le dice que tal vez podría sonar de alguna forma lógico porque antes pues las ouijas eran más comunes, ¿no? Sí. Entonces lo que ella dice que desde ese día su hija empezó con convulsiones y con cosas malas pues de salud física. Sí. Dice ahorita ya mi hija tiene 17 años. Pero la llevamos a muchos lugares a que le hicieran exámenes y me decían que estaba completamente bien. Lo malo es que en ese tiempo, en ese trayecto, su hija se hizo como retraída. Hasta que un día iba pasando una señora X y que le dice, oiga, se le salió su hija. Entonces ella dice, ¿cómo? ¿Y usted cómo conoce a mi hija? Sí, se le salió su hija porque yo vivo allá enfrente, en el departamento de allá arriba, allá enfrente. Yo vivo y pues yo la he visto a usted con su hija. Entonces ella dice, pues dice, que fue a su casa y que sí es cierto, no estaba su hija. Cuando sale está la señora ahí y le dice, su hija allá está a la vuelta con su otra hija. Entonces le dice, pues yo nomás tengo una hija. Pues ella va chicoteada a ver y estaba su hija sola. Entonces se la trae y le dice, ¿para qué te sales? No, pues estaba con mi amiga. Que le empezó a decir, estaba con mi amiga. Entonces ya desde ahí ella comienza a ver que la supuesta le empieza a describir quién era su amiga y le dice que era la de la televisión. La que tenía la tabla en las piernas, güey. ¡A la madre, güey! Entonces la llevan con un sacerdote y le platican la acción. El sacerdote le dice que son como... que son visiones. Ajá. Porque le empieza a plantear de que también su hija empieza a ver imágenes religiosas, güey. O sea, es un business medio... turbio. Medio turbio, güey, porque al final... la tuvieron que llevar a la niña, o a la ya no tan niña, por todo este tiempo que habían pasado y las cosas y las convulsiones que le daban, güey. La tuvieron que llevar a un lugar de misas de sanación y solamente así
se pudo pues curar de alguna forma o alivianar. La niña ya no era tan retraída, ya iba bien a la escuela, a la secundaria, y posteriormente se hizo bien su prepa. Pero lo que platica la señora es de que después de que pasa toda esta situación, ella le pregunta a su hija qué era lo que estaba pasando, y ella le dice que en la tele le estaban enseñando a jugar pues la ouija, güey. No seas mamón, güey. ¿Qué pedo con eso? O sea, son... Ahorita, a lo que tú haces mención en esta situación, de esta música, de estas cosas que tú dices, como en programas infantiles pasa esto. Me voy a ir otra vez a las caricaturas. ¿Qué pasaba cuando estaban como los Power Rangers, güey? Y todo eso que les daban convulsiones a los morros en Japón, güey. ¿Te acuerdas? Las luces, Pokémon. Entonces, imagínate, güey. Entonces son cosas bastante... O sea, por donde quieras, visualmente, auditivamente, pues las cosas ahí están, güey, y te incitan, aunque tú no lo tengas presente. Ajá. O totalmente. Que sea algo que veas cotidianamente, o que escuches cotidianamente, ahí en el subconsciente está, güey. Está, no, la verdad es que qué complicado y qué complejo pensar que tu hijo pues ve este tipo de cosas y de repente empieza a tener un ente que lo está siguiendo o que genera una situación de desvivimiento. Ya lo vimos hace poco con este dragoncito también que empezó a salir en YouTube Kids. Entonces, varias cosas, Gabriel, que sí están complicadas, pero pues bueno, pues vamos dándole un cierre a este capítulo que pues hasta ahorita digo me ha gustado bastante lo que hemos estado platicando, pero vamos a darle un cierre que a lo mejor muchos van a decir, eso ya se ha hablado bastante, ya se ha dicho mucho y muchos creadores de contenido lo han hablado, pero créanme que no, porque ninguno de los creadores de contenido ha hablado de la canción que voy a hablar y cómo la vamos a ir desmenuzando, que sí va hacia el mismo contexto de que, pues, obviamente, es porque no hay otro. No podemos, Oscar, perdón que te interrumpa, no podemos decir que solamente canciones icónicas, ya lo hablamos, Hotel California, digamos, en canciones de habla hispana y todo, que ya también mucha gente ha escuchado y que han sabido que tienen mensajes y todo. Claro. No solamente son 20, 30 canciones, son bastantes canciones que a lo mejor no le han dado la importancia, pues porque no ha sido... digamos, muy escuchada o famosa, o el artista no se conoce. ¿Qué pasa con esta banda de la que acabamos o de la que acabas de hablar? O sea, entonces yo creo que va a ser algo bastante turbio de alguna forma. Pues va a ser, es interesante, más que turbio, es interesante porque vamos a hablar de una banda icónica que está muy relacionada también con el MK Ultra. Que no se enojen, que no se... Ay, sí, déjame decir. No se molesten. Sí, no se vayan a enojar. Vamos a hablar de una banda icónica de allá de Europa. Específicamente, pues, de allá de Liverpool. En donde, pues, por los años 60 se hizo muy famosa y que está relacionada mucho con el MK Ultra, que son, pues, The Beatles, ¿sale? Los Beatles, los Beatles, los escarabajos. De Linares. Y pues fíjate que hay una, vamos a decirlo así, hay una leyenda donde pues ya muchas personas han hablado y creo que ya la sabe todo el mundo, o por lo menos los que son fan de los Beatles saben perfectamente que es el hecho de que el Paul McCartney que tenemos ahorita en conciertos y que llena estadios y que sus boletos cuestan 10,000 pesos, 20,000 pesos, 30,000 pesos, pues es un doble, no es el Paul McCartney, el original, y que nos lo pusieron y nos lo suplantaron para poderle dar éxito y tener este tipo de control hacia las masas, y que en ese entonces pues eran una banda muy icónica y que tú lo dijiste, Ozzy Osbourne era pues seguidor de los Beatles. Y por ejemplo, y no solo él, hay muchos que fueron seguidores. Yo puedo decir otra persona que también dirías, ni de pedo, pues Kurt Cobain era muy, muy fan de los Beatles y él era muy fan de Ringo Starr, porque él en algún inicio, antes de ser guitarrista, él quería ser baterista, pero pues bueno, en fin. Entonces hay una leyenda muy, muy en particular que habla de que pues Paul McCartney muere, güey.
muere, es suplantado y otra persona toca el bajo, lo enseñan. Y algo muy interesante es que durante ese proceso de los años en donde Paul McCartney, o en el año donde se dice que él falleció en un accidente, de auto, y empiezan a buscar a este doble y que hacen como hasta un concurso y parece que gana la persona indicada y hay una fotografía por ahí de su identidad, que es como como si fuera su INE, pero ahí está. Esta persona la entrenan para que pueda tocar y que pueda hacer todo lo que hacía pues, el Paul que ya había fallecido, güey. Este Paul original fallece en un accidente de auto y durante ese tiempo los Beatles misteriosamente se alejan de los escenarios y solamente se ponen a grabar discos, ya no salían en conciertos ni nada, y pues eso alimentó más el morbo de las personas. John Lennon empieza a buscar la forma de que se sepa la verdad y de manera como oculta empieza a dejar pequeños detalles en las portadas de los discos que empezaron a salir a partir de ese suceso. Y tanto es así que la portada más famosa del disco más famoso, pues la de Abbey Road, donde vemos que están cruzando la calle y se muestra que pues está John Lennon como el sacerdote, luego está Paul McCartney, el enterrador y bla, 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 ¿no? Entonces, esta escena icónica donde están cruzando esta avenida, al fondo se ve también como se ve un auto que está como parqueado medio de lado. Y pues dicen que ese es el auto de Paul McCartney, ¿no? Donde ocurre el accidente. Obviamente, esto pues empieza a alimentar el morbo y John Lennon empieza a dejar también mensajes ocultos en canciones, donde si los ponías al revés empezaban a decir cosas. No voy a hablar de eso porque son muy pequeñas y la verdad no tienen tanta relevancia como la canción de la que voy a hablar ahorita. Pero, por ejemplo, la más que todo el mundo sabe es la de la canción de Revolution 9, donde empieza a decir number 9, number 9, number 9, y al revés dice hombre muerto y cosas así, ¿no? Que a final de cuentas parece ser que eso ya fue adrede lo que hizo John Lennon en ese punto. Pero la canción de la que vamos a hablar, Gabriel, es una canción que nadie, güey, o sea, nadie le pone atención y le presta atención a lo que dice realmente. Y eso es lo interesante, porque es una canción que no tienes que poner al revés para poder entender lo que pasó. Y describe perfectamente lo que le pasó a Paul McCartney, güey. Pero como somos un poco... Puede pasar dos cosas. Somos muy fan y no le damos como la interpretación, porque luego viene John Lennon y dice que es una alegoría y una metáfora. Pero en realidad si lo pones en el contexto de lo que es la historia de la muerte de Paul McCartney y de este hombre que lo suplanta, pues en 1967 sale una canción que se llama A Day in the Life, que sería Un día en la vida. Esta canción específicamente se hizo en dos partes. John Lennon escribió una canción y Paul McCartney escribió otra canción. Entonces, pues como que cada quien quería hacer su colaboración, su parte. Entonces deciden juntar las dos canciones, güey. La canción que estaba haciendo John Lennon con la de Paul. Y escogen ciertos fragmentos. Y los meten y los juntan y hacen una sola canción. Es una canción muy popular, güey, que yo sé que la han escuchado. Y cuando empiezas a desmenuzar parte por parte lo que dice la canción y lo que canta John Lennon y lo que canta Paul McCartney, queda perfectamente entrelazado. Y vamos a irla desmenuzando para terminar con esto, porque esto es muy interesante. Eso, la verdad es que yo sé que no lo van a ver en otro lugar. Y esto es algo que dice así: un día en la vida. Y lo que empieza a cantar, John Lennon dice: leí las noticias el día de hoy, chico, sobre un hombre afortunado que alcanzó el éxito. Hasta ahí vamos bien. Dice, y aunque la noticia era bastante triste, bueno, yo tuve que reír porque vi la fotografía. Ok, si nos ponemos en el contexto de esto, quiere decir que él estaba en su casa cuando recibe la noticia de que alguien tiene un accidente.
Y dice que él, a pesar de que la noticia es triste, Ajá. él tiene que reír porque vio la fotografía. Uh-huh. Eso quiere decir que pudo reconocer quién era. Claro. Después dice, él voló en el coche. Él voló en el coche, no se dio cuenta que las luces habían cambiado. O sea, sabemos que tuvo un accidente en un semáforo, en un cruce. No vio las luces que habían cambiado. Una multitud de personas se paró y miró. Ellos habían visto antes su cara. Y aquí viene algo muy interesante. Nadie estaba realmente seguro de si era de la Cámara de los Lores. O sea, es como algo ya relacionado allá a Liverpool, justamente de allá de Europa. Pero esto es muy interesante porque la frase, ellos habían visto su cara antes, pero no estaban realmente seguros, es porque él se desfigura con el accidente. Se le cae la cholla y se desfigura su cara. A tal grado que John Lennon le empieza a decir a Paul Morsa, porque su quijada estaba completamente destrozada y parecía que salían colmillos a través de su rostro. Entonces, él fue el que lo testificó. Entonces, por eso, las palabras de una noticia donde él está viendo un accidente, donde la gente va y no parecía que lo reconocían, pero no sabían si estaban seguros, y que él tuvo que ver la foto y aún así sonreír como lo dice. Esas son las primeras estrofas de la canción directamente, güey. Entonces, ahí es donde viene una parte donde también dice: vi hoy una película, el ejército inglés acaba de ganar la guerra, una multitud de gente se dio la vuelta, pero yo tuve que mirar habiendo leído el libro. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que llegó el ejército, porque era Paul McCartney. Llega el ejército, quita a toda la gente y él, a pesar de que no quería, él tuvo que testificar que era él. Y él dice, habiendo leído el libro. ¿Cuál libro? Pues las reglas, güey. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el manual que hay que seguir, ¿no? Ante esto. Entonces viene una frase muy potente que dice, me encantaría encenderte. ¿Por qué? Pues se apagó, güey. Se apagaron las luces. Esa es la primera parte de la canción. Hasta ahí. Después viene la parte... Se escucha como una orquesta. Una orquesta que empieza a tener como un sonido muy... Gin, 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 gin. Y que va increciendo hasta el punto que... ¡pah! Se corta. Y se escucha un reloj. De estos de... ¡Rin! Y ahí empieza la parte de Paul McCartney. Donde Paul McCartney dice... Lo primero que dice... Wake up. Entonces dice, desperté, caí de la cama, dice, pasé un peine por mi cabeza, bajé, bebí una taza de café y mirando hacia arriba noté que era tarde. O sea, está diciendo que él se despierta, se está arreglando, se toma su café, ve el reloj, que me imagino tenía en una parte de su casa, y sale. Dice, encontré mi abrigo, agarré mi sombrero, y llegué a tiempo para subirme al bus. Digámoslo de esa manera, al bus. Subo a la parte de arriba, porque hay que recordar que los autobuses de allá tienen plantas arriba y sin techo. Dice, subí a la parte de arriba del bus y fumé un cigarrillo. Alguien habló y entré en un sueño. Y después se escucha la voz de John Lennon en un Entonces, el hecho de que diga que se despertó, salió, fue, prendió un cigarrillo, alguien le habló y entró en un sueño, quiere decir que si alguien habló es porque le dijeron cuidado, algo, escuchó un grito, lo que sea, y se apagaron las luces. Vuelve otra vez las notas fuertes, increciendo, y vuelve otra vez John Lennon diciendo lo mismo. Leí las noticias el día de hoy. Dice, aquí es algo alegórico, porque esto sí está como muy fumado, porque dice, leí las noticias el día de hoy y dice 4,000 agujeros en Blackburn
y Lancashire, y aunque los agujeros eran bastante pequeños, tuvieron que contarlos todos. Habla unas calles específicas de Liverpool y está hablando de los baches. Ajá. Si lo ponemos en un contexto también mucho más alegórico, son agujeros como lo que estaba sintiendo. Y todo lo que sentía decía que tuvieron que contarlos todos. Dice, ahora saben cuántos agujeros se necesitan para llenar el Albert Hall, que es como un estadio de allá de Liverpool. Entonces, si lo ponemos en ese contexto, pues era todo el sentimiento, todo el agujero, toda la... Pues ahora sí la tristeza, sintió, ¿no? Todo lo que sentían todos. Y toda la gente, güey. Eso es a lo que voy. Que si lo vemos desde ese contexto, no solamente son los baches de las calles, sino todo el agujero que sentía, toda la tristeza que sentía. O los vacíos, de alguna forma, ¿no? Todos los vacíos que sentían toda la gente. Por eso dicen, tuvieron que contarlos todos para poder llenar el estadio. O sea, porque eran todas las personas, güey. Estaban tristes por la noticia. Obviamente, vuelve esta frase potente que dice, me encantaría encenderte. Y termina la canción. Entonces, A Day in the Life, The Beatles, 1967, representa directamente la muerte de Paul McCartney. Otra parte del accidente. O solamente es algo que hizo John Lennon de manera, ahora sí que al azar, y Paul McCartney hizo esa canción y pues decidieron pegarlas para poder describir lo que sucede en esta historia que habla de los Beatles. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Digo, si cada quien tenía su propia letra, su propia canción. Sí. Yo, o sea, quiero pensar que a cada uno le hizo falta más. Sí, claro. O sea, por lógica, ¿no? Pero ponerla así para que embone en esta situación. Y digo, no suena loco, porque muchos ya se saben, pues, la historia, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y claro está que de alguna forma, aunque digan que ellos no se llevaban muy bien, si lo podemos hacer de alguna forma, pues él sabía el daño que iba a repercutir a la banda, ¿no? Sí, totalmente. Y que más aparte, en esta situación donde dicen que parecía que lo conocían, pues, o sea, es bastante lógico porque no todas las personas en aquel tiempo tenían acceso a un... Sí, a un televisor. Y no era como que salieran siempre. Entonces, como lo puedes reconocer a simple vista, como... No, y eso era... Y habla de las personas que se acercaron. Que estaban allí, ¿no? Que estaban en el momento del accidente. Una canción que no es turbia, pero que deja un mensaje muy claro sin necesidad de regresarla al revés, y que para mí es una de las canciones más directas, donde te dice, y que no tienes que andarle buscando ni en portadas ni en nada, sobre el accidente que sufrió Paul McCartney y el cómo lo suplantaron. Directamente o metafóricamente, pero las dos canciones... Él lo dijo, sí, pero las dos canciones... Tengo como tienen incógnita de qué decían, o sea, enteramente antes de fusionar. Sí, yo digo que había más contexto, ¿no crees? Había más contexto, pero lo hicieron de tal manera que agarraron las partes me pongo a ver, la letra es muy, o sea, es muy directa, pero es muy poca, ¿no? Sí. Creo que tienen más extensas, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pero a lo que voy es todo cómo empieza la canción. Lo que dice John Lennon en pasado, o sea, en pasado. Lo que dice Paul en presente, porque su canción es en presente de me despierto, me cambio, me voy, me arreglo. Sí, en tiempo real, ¿no? Valió madre. Y lo que dice John Lennon, que él vio la noticia, que él tuvo que ir, que él tuvo que reconocer, que él tuvo que vivir ese duelo. Y que por más agujeros que haya en las calles, pues no representa tanto como lo que dejó
la pérdida de Paul McCartney. Pero bueno, Gabriel, terminamos el podcast de canciones con esta canción de los Beatles, que yo sé que no podemos poner toda la rola porque pues es complicado porque nos cortan. Pero ya saben aquí. cómo se llama. Pero ya saben cómo se llama. Cuáles, ¿no? Vayan, escúchenla. Muchos de sus seguidores, ¿no? Sí, claro, vayan, escúchenla, pónganle atención, vean la letra. Me estás pensando muchas cosas. Y pues la verdad es que eso es lo bonito, que en la música muchas veces podemos hacer muchas cosas, Gabriel. Pero pues algo con lo que te quieras despedir el día de hoy. Pues, primeramente, quiero que la gente opine sobre este capítulo, que nos ayuden, que nos compartan, que nos hippien, que nos den puntos. Sí, ahora, exactamente, vayan hippienos. Pónganle ahí que seamos muchos. Sí. Y también agradecerte a ti, al Pac-Man, a todos. Al buen Pinque, que creo que allá anda viendo lo del tsunami que pasó allá en Rusia, ¿no? En Rusia. Espero que se abrigue bastante, no vaya a ser. Y pues agradecerte igual otra vez a ti, al Joel que no vino, espero que ya venga. Pero sobre todo que dejen ahí su comentario, lo voy a decir tal cual, en específico, Oscar, de esto que nos acabas de platicar, de esta canción de los Beatles. Sí. Si se la sabían, si nos hizo falta algo, pero sobre todo opinen. Y si tienen, como tú lo dijiste hace rato, alguna canción en especial que crean ustedes que te incita o que tiene algún mensaje, que ahí no la dejen y la podemos analizar. Podemos hacer uno de analizando canciones, pero... Sí, totalmente. Y también quiero mandar algunos saludos, mi Oscar, para Manzana Jiménez, Natalia Silverio, Silvia Macías, Alejandra Ijar, Samantha Cruz y su sobrino Jared, Josmar Silva, Aarón Moreno, y que se inscriban, que ya hay nuevo material. Muy bien, que vayan al exclusivo. Al exclusivo. Vayan, suscríbanse y también miren, ahí para que guachen las nuevas playeritas. Ahí a quien deje... nos vamos a ver ahorita, digamos un poquito mal, pero para la gente de la zona metropolitana de Guadalajara, por ahí a quien deje historias chidas, vamos a hacer un concursillo y les vamos a regalar una playera, una taza, ya vamos a empezar a tener ahí mercancía para lo que les guste y pues que nos sigan apoyando. Si tienen alguna historia, que nos la dejen, si no en los comentarios de los videos, que nos las manden a nuestro correo, que es mihistoria3fp@gmail.com. Y si tienen evidencia, pues mucho mejor. Así es, Gabriel, y recordarles que nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast en todas las redes sociales, en todas las redes de audio y pues obviamente en YouTube. Que vayan a la campanita, compartan el video, que se suscriban, que nos recomienden para llegar pues a la meta deseada. Y pues obviamente saludos a unos suscriptores más, que sería a Karina Aguilar y a Jorge Olvera, para que no se nos olviden. Siempre ahí andan apuntados y comentando. Les agradezco ¿verdad? bastante. La verdad es que les agradezco y les agradecemos a toda la gente que siempre está pues comentando, que siempre está ahí pues en presencia de escuchando el capítulo y opinando. No le hace que lleguen tarde, pero véanlo, compártanlo en todas sus redes sociales con sus amigos. Así ya es. saben que tenemos pues temas variados. También ya para que manden sus historias para contar las historias de nuestros seguidores, que Así también es. ya tenemos algunas que ya nos han llegado. Entonces ahí vamos a seguir con ese rubro de recopilación y pues seguirles agradeciendo y que nos apoyen, Oscar. Así es, Gabriel, y pues antes de irnos, la recomendación de la noche. Y en la recomendación de la noche, pues hablando de los Beatles, pues vamos a hablar de la película icónica que tienen, o de la que más me gusta, para que se avienten un viaje psicodélico, hablando de todo lo que hacía Ozzy Osbourne y todo lo que hacían todas las bandas de ese entonces, pues que se llama Submarino Amarillo. Yellow Submarine. Ándele, Yellow Submarine. Y la verdad es que está bastante buena, bastante psicodélica para su tiempo. Están las canciones muy populares de sus discos, y pues ahí ya podemos ver al Paul de Amentis, al de Temu.
Ay, gol, ¿verdad? Ya podemos ahí ver le pones un pi porque ya cobran impuestos. Ya cobran impuestos, pero así es. Pues bueno, vean Submarino Amarillo de los Beatles. Y pues bueno, Gabriel, pues agradecerte a ti, a toda la producción, a todos los suscriptores, a todos los que nos siguen. Y como les digo cada noche, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera frecuencia.